Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es la roca eterna de nuestra salvación. Señor, tú has sido Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia de Cristo. Séptimo período. La Iglesia actual. Del año 1900 al 2011. Nos has cubierto de todo mal. Carta a la Iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. De generación en generación nos has librado. Refugio nuestro, castillo nuestro. Introducción. Secuencia anterior y contexto. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Gracias por seguir con este estudio. Presentamos ahora a usted el último video de la serie, los últimos 111 años de la historia de la Iglesia, el periodo de la Odisea, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Un periodo que terminará cuando el Señor venga por segunda vez. El siglo XIX, final del periodo de Filadelfia, trajo una explosión de las iglesias evangélicas llamadas comúnmente protestantes, término que empezó siendo despectivo, pero que a la fecha algunas denominaciones conllevan gustosamente. El Evangelio reformado llegó de Europa, principalmente de Inglaterra, a Estados Unidos. De este país se extendió hacia América Latina por medio de sus misioneros y colportores, dos funciones que muchas veces se ejercían por la misma persona. Colportor es quien vendía Biblias y hacía labor evangelística. El auge de expansión hacia el sur de América fue a partir de 1870. México, la libertad de culto llegó a partir de las leyes de reforma y su principal promotor, el presidente Benito Juárez, quien asistía a varios cultos protestantes con el propósito de reforzarles y tratar de equilibrar el poder con la Iglesia Católica, algo que obviamente no se consiguió, pero al menos ayudó a establecer una base evangélica en México. Sí, en toda América, la Iglesia Católica no pudo contener más la entrada del protestantismo, aunque sí frenarlo, pues su posicionamiento en la cultura, el comercio, en las escuelas y desde los gobiernos continuó ejerciendo su primacía y casi exclusividad por 100 años más. Las iglesias cristianas, otro nombre más acorde, crecieron a lo alto y a lo ancho, es decir, en compromiso espiritual y en cantidad de creyentes. La luz, la revelación progresiva, el entendimiento, el aumento del conocimiento, la libertad de expresión y pensamiento, la aparición de numerosos institutos bíblicos, todo ello contribuyó a que la enseñanza bíblica fuera de mayor alcance y de mayor profundidad. Esto mismo convirtió a cada cristiano en un potencial evangelista, o al menos en un portador de las buenas nuevas, multiplicándose exponencialmente año tras año el número de creyentes evangélicos. Al llegar el siglo XX, la plataforma está puesta. Hay grandes movimientos llamados históricos, como son la Iglesia Luterana, Presbiteriana, Metodista, Los Amigos, Bautista, etc., para diferenciarlos de los movimientos modernos que surgen a finales del siglo XIX y principios del XX. El movimiento más grande que surge en ese tiempo conglomera hoy a millares de iglesias, agrupadas bajo grandes denominaciones o independientes. Es el movimiento pentecostal. Más tarde, en la segunda mitad de este periodo, surgen las iglesias de restauración, y ya al final del siglo, hacia nuestros días, se le conoce a un sector modernizado del pentecostalismo como neopentecostales. Los cismas.
Paralelamente, la Iglesia Católica sigue sufriendo cismas o separaciones. Grupos de creyentes dejan la Iglesia Católica y se unen a las iglesias protestantes, proceso que ha venido sucediendo desde la Reforma sin parar hasta nuestros días. En 1861, el sacerdote mexicano Ramón Lozano funda la Iglesia Mexicana. La Iglesia de Montemaría, en México. En diciembre de 1996, la segunda congregación católica más grande del país, dirigida por el sacerdote Aurelio Gómez Velázquez, en su experiencia al nacer de nuevo y proclamar a Cristo, renuncia a la Iglesia Católica adoptando la doctrina anabaptista. También hubo movimientos separatistas dentro de la Iglesia Reformada histórica, como es el caso de Santiago de Chile. De la Iglesia Metodista expulsan a un grupo por adoptar formas de culto pentecostales, creando la Iglesia Metodista Pentecostal. En poco tiempo, es más grande que la Iglesia Madre. Casos parecidos ocurrieron en varias denominaciones y distintos países. La modernidad llega a través de formas de culto más liberales. Así, el mundo evangélico también se divide en conservador y moderno, además de muchas subdivisiones, pero la diferencia básicamente es de liturgia, en doctrinas no fundamentales, ya que, aunque separados exteriormente, la mayoría permanecen unidos espiritualmente en las doctrinas fundamentales de Cristo. Analogía. Carta a la Iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14-22. En figura con el período actual de 1900 a la venida del Señor. Texto bíblico. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la única de las 7 iglesias que no recibe ningún elogio del Señor. El nombre, la Odisea, significa juicio de las naciones. La ciudad en Asia Menor situada en Frigia, la fundó el Seleucida Antíoco II en el siglo III a.C. y la nombró en honor de su esposa, Laodice. Era una ciudad tan próspera en su comercio que después de un terremoto desastroso en el año 60 después de Cristo, se dio el lujo de rehusar el subsidio imperial ofrecido para su reconstrucción. Dices que soy rico. Su situación sobre una transitada carretera hizo de ella un centro bancario. Sus productos distintivos eran ropas de una brillosa lana negra y polvos medicinales. Apocalipsis 3:18. Sin embargo, tenía la desventaja de que su ubicación la obligaba a abastecerse de agua desde las termas de Hierápolis por una red de tuberías. El agua llegaba tibia y provocaba vómitos en muchos casos. Apocalipsis 3:15. Figura en el período histórico, año 1900 hasta la segunda venida del Señor. Se considera el período de 1900 hasta que venga Cristo. Justamente al inicio de este siglo surge un nuevo grupo de iglesias modernas, haciendo grupo aparte de las tradicionales. El mundo moderno y sus atractivos, la buena economía, el humanismo, el ecumenismo, la ligereza y rapidez con que se vive, hacen marco para identificar a la iglesia de la Odisea con este período. Ciertamente muchas iglesias se han vuelto más activas, agresivas, prósperas, pero al mismo tiempo más tolerantes con el mundo. Tibieza espiritual. Figura y mensaje a la iglesia y al cristiano de hoy. Parece agresivo decir que el periodo de la Odisea corresponde a nuestra época, y más aún que nuestras iglesias coincidan con Apocalipsis 3, 14 al 22, pero así está escrito. Y en cuanto a la interpretación, no es de este autor, es algo muy comentado. Sin embargo, esta es una figura y ciertamente tiene aplicación actual en cuanto al período histórico, pero también es figura para las iglesias y cristianos en una autoevaluación, donde indistintamente de la época, hemos de ver cuál de las 7 descripciones aplica a nuestras vidas en lo personal,
Y de esa manera, comprendiendo y aceptando la figura en la que entramos, tomemos el elogio, la crítica y la exhortación para nuestro consuelo, atención y crecimiento. Qué bueno que todos fuéramos del tipo Filadelfia. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 10-13. Capítulo 1. El movimiento pentecostal. El avivamiento de Azusa. El tema que divide a la iglesia se trata con objetividad. Es una realidad en la historia de la iglesia, amada por unos, rechazada por otros. Tema 1.1. Antes del avivamiento pentecostés. La iglesia desde los alrededores del año 200, paulatinamente, dejó de practicar la imposición de manos, las sanidades frecuentes, las lenguas espirituales y otros dones atribuidos al Espíritu Santo. Los pocos hombres y mujeres que hacían milagros, aceptados por la Iglesia Católica, reales o falsos, fueron elevados a los altares y convertidos en centros de veneración. Las iglesias tradicionales interpretan que esas prácticas fueron propias solo de los apóstoles y los primeros cristianos, y que ya no más. También se interpreta que no puede haber nada desordenado, que venga de Dios, quien es un Dios de orden. Desde la Reforma en 1517 hasta 1900, las iglesias reformadas, protestantes o evangélicas son de corte tradicional, solemnes en su culto, discretas. El término pentecostal no es mencionado antes de 1900, ni siquiera para aplicarlo a la iglesia nacida el día de Pentecostés en el año 33. Los avivamientos del pasado eran de la misma forma ya existente, avivamientos de santidad, avivamientos de crecimiento, pero en la misma línea litúrgica. Hay dos iglesias excepcionales a los movimientos tradicionales. Los cuáqueros, tembladores, derivados en la iglesia Los Amigos, que manifiestan desde 1652 una experiencia espiritual semejante al primer Pentecostés bíblico, aunque algunos ven ese suceso cuáquero parecido a lo que serían los pentecostales modernos. Y la Iglesia de Dios, nacida en el año 1886, separada del sistema tradicional bautista, enfilándose hacia el ser la primera iglesia pentecostal. Pero no lo fue en su inicio, aunque empezaba a tener experiencias espirituales. Sería hasta su propio avivamiento en 1906 que se considerarían como parte del movimiento pentecostal. Tema 1.2. El avivamiento pentecostés en Topeka. Charles Fox Parham, 1901. El llamado avivamiento pentecostés no es exclusivo de Azusa ni nació ahí, solo que es el más citado y el más fructífero. En realidad, este avivamiento inició en Topeka y posteriormente pasó a Missouri, Texas, California y otros estados. Rápidamente llegaría a otros países: Canadá, Inglaterra, Suecia, Guatemala, Chile, Sudáfrica y otros lugares. Este primer avivamiento fue el 1 de enero del año 1901 en la ciudad de Topeka, Kansas. Algo importante que vemos en este periodo es que los avivamientos de este siglo, como los de los Amigos en Guatemala, iniciaron en colegios, entre estudiantes, jóvenes, niños. En Topeka inició en el Colegio Bíblico Bethel de Topeka, Stones Foley. Su director era Charles Parham, pastor metodista. Parham les encargó a unos 40 estudiantes como tarea leer y explicar el libro de los Hechos. La conclusión de los estudiantes fue unánime, como que el Espíritu Santo había sido aislado de la vida diaria de la iglesia. No estaba ausente, estaba ahí, esperándoles. Siempre ha estado ahí, desde el día de Pentecostés. Así que entonces se podría ejercer los dones del Espíritu Santo como en el libro de los Hechos.
Lo llamativo es que Dios usa a los jóvenes, quizá por ser más limpios, con menos mundanalidad que los adultos, quienes han vivido ya cosas tremendas, que mucho trabajo cuesta limpiar y sanar su alma. Se cumple así la palabra de Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. El mismo Charles Parham era muy joven, de 25 años. Predicaba desde los 18. Se le consideraba como el pionero del movimiento pentecostal clásico, aunque él solo fue el pastor que empujó a sus jóvenes. La noche del 31 de diciembre de 1900, en el culto de Acción de Gracias, y esperando la venida del nuevo año, estaban orando por una estudiante que saldría como misionera y deseaba ser investida de poder como recién había concluido. Se llamaba Agnes Osman. Charles escribió que fue cubierta de gloria y un halo iluminaba su cara, y empezó a hablar en chino. 3 días no pudo hablar inglés, solo chino. En los días subsiguientes también Parham y la mayoría de sus 40 estudiantes hablaron lenguas extrañas. A este acto se le llama glosolalia o don de lenguas. Algunos estudiantes no aceptaron la experiencia y se fueron. A partir de ese momento fueron miles y miles los que experimentaron sanidades, liberación y bautismos del Espíritu Santo. Tema 1.3. El avivamiento pentecostés en Azusa. William G. Seymour. El avivamiento en Azusa empieza hasta 1906. El año anterior, Charles Parham había predicado en Houston, Texas, y fundó otro colegio bíblico. Uno de sus estudiantes fue William Seymour, de 35 años, afroamericano. En Los Ángeles, un grupo de bautistas había sido expulsado de la Asociación de Bautistas por querer adoptar las doctrinas de santidad nazarenas que estaban causando empuje. Solicitaron a Seymour que fuera a pastorearles. Apenas empezó a hablar de las lenguas como evidencia bíblica de recibir al Espíritu Santo, fue expulsado por la pastora Julia Hutchinson. Seymour y la mayoría de los congregantes, que sí aceptaron el mensaje, se fueron a la casa de Edward Lee, donde oraban por el despertar espiritual. Lee fue el primero en hablar en lenguas. A este grupo ya se le llama pentecostal. Al crecer, rentan un viejo edificio en la calle Azusa, el número 312, propiedad de la Iglesia Metodista Episcopal, por $8 al mes. Por su elocuencia, al más puro estilo pentecostal en medio de cristianos tradicionales, es atacado como un negro loco. Sin embargo, apenas en septiembre del mismo año ya cuenta con más de 13,000 partidarios. En los siguientes meses y años, la expansión masiva no se detuvo. Algo nunca visto. Hasta la pastora Julia Hutchinson, que antes expulsó a Seymour, también recibe el Espíritu Santo y sale como misionera a África. Tema 1.4. Forma de culto pentecostés en Azusa. En Azusa, en tiempos de Seymour, no había ningún orden, a diferencia de las iglesias tradicionales. No había himnarios, ni instrumentos, ni liturgia, ni siquiera una predicación constante, pero sí ruidosa, y a pesar de ello, los servicios duraban hasta 12 horas o más, a veces días y noches enteras. Seymour afirmaba ser guiado por el Espíritu Santo. No era el único que predicaba. Cualquiera que se sentía inspirado por el Espíritu Santo podía hacerlo. Todo era espontáneo. No se podía saber qué seguiría a continuación. Se predicaba la cena del Señor y el lavamiento de pies, unos a otros. Se hacía énfasis en la sangre de Cristo. En Azusa ciertamente hubo mucha confusión espiritual y por lo mismo eran muy atacados, pero prevaleció. Y poco a poco personas con experiencia fueron ayudando a Seymour a ordenar el gigantesco movimiento. Los misioneros eran traídos de sus campos para conocer y vivir esta experiencia y llevarla a sus países de trabajo, al tiempo que aportaban su experiencia. Este estilo, que rompía con las tradiciones, asustaba a muchos, pero millares se quedaban. Miembros sin ningún cargo salían a la calle con botellas de aceite a testificar y orar en las casas por los enfermos.
En las esquinas de las calles se ponían a cantar, predicar y trabajar como voluntarios para ayudar a los pobres. Se produjeron infinidad de milagros. Sin embargo, tiempo después, Parham, el iniciador de este movimiento en Topeka, quedó horrorizado al visitar a Seymour y ver las manifestaciones que al parecer se mezclaban las genuinas con las falsas, observando un fanatismo emocional por la gente que temblaba y gritaba y danzaba y se sacudía. Había gente sincera que recibía dones de Dios, pero también había farsantes, espiritistas. Parte de un relato de Parham. Al hablar de las diferentes fases del fanatismo que hemos encontrado aquí, lo hago con amor y al mismo tiempo con justicia y firmeza. Encontré influencias hipnóticas, influencias espiritistas. Hay muchos en Los Ángeles que cantan, oran y hablan maravillosamente en lenguas, como el Espíritu les da. Y también hay chapurreos que no tienen nada que ver con las lenguas. Después de esto se rompió la amistad entre ambos. Seymour le cerró la puerta de Azusa a Parham. Se conoce a Seymour como un hombre que podía cerrar las puertas a alguien que caía de su gracia, pero nunca llegó a hablar mal de nadie. No podemos ganar a las personas predicando en su contra o en contra de sus iglesias, decía Seymour. Cuando Seymour empezó a declinar en 1911, se fue a Chicago, y uno de los ministros que quedaron en su lugar, William H. Durham, lideró un segundo avivamiento que se le llamó el segundo aguacero de la lluvia tardía. El pentecostalismo clásico nació en Topeka, pero Azusa lo envió al mundo. Es un movimiento que no ha parado hasta hoy. El pentecostalismo es el movimiento con mayor expansión en todo el mundo, solo superado por el Islam. Tema 1.5. División, multiplicación. Si alguien quiere que su congregación crezca, piensa en sumar y multiplicar. Pero tal parece que las matemáticas de Dios funcionan diferente. Él multiplica a su iglesia con el signo de división. No que a él le guste la división o que la provoque. Entendemos que no le gusta, pero la aprovecha. Históricamente la iglesia ha crecido más cuando ha sido dividida, voluntaria o involuntariamente, correcta o incorrectamente. Lo vimos en Jerusalén cuando no querían salir de ahí. Fueron perseguidos, divididos, y la iglesia creció. Lo vimos en la Reforma. Salieron de la iglesia católica, se dividieron en diferentes ramas, y cada rama se ha dividido y multiplicado sin parar. Y lo vemos en el pentecostalismo, y lo vemos aún más hoy en día. Conozco un movimiento que a la muerte de su fundador surgieron 26 ramas. Y en pocos años los vemos con miles de iglesias en varios países del mundo, algo que una sola iglesia local con un solo líder difícilmente podría haber hecho, no en poco tiempo, no a ese nivel. Entonces, lo ideal es la unidad total y la multiplicación planificada, para crecimiento y expansión del reino de Dios, no para tener poder. Es el mismo principio de las células del cuerpo. Se dividen y el niño crece y se hace hombre. Divididas, pero en un solo cuerpo. Por otro lado, también hay movimientos que han crecido rápidamente en poco tiempo con un solo líder y no se han dividido. Esto es lo ideal. El liderazgo de Azusa y Topeka no podía mantener unidos a todos los cristianos que se transformaron en el avivamiento pentecostés. La gente llegaba de otras ciudades y países y regresaban a sus iglesias. Al regresar con la novedad del Espíritu Santo, invariablemente eran expulsados por sus líderes tradicionales y con el ímpetu que traían, iniciaban un nuevo movimiento o se adherían a uno que ya estuviera en esta corriente. Esto produjo cientos, después miles de pequeñas iglesias independientes con el avivamiento del Espíritu Santo. En 1914, muchas de estas iglesias pentecostales independientes, ante la necesidad y deseo de unidad, convocan a un concilio en Hot Springs, Arkansas, formándose ahí mismo el 2 de abril con 300 delegados, la que hasta hoy es la iglesia pentecostés más grande del mundo, la Iglesia Asambleas de Dios. Sin embargo, en 1916, un grupo de pastores de las Asambleas de Dios, tras una revelación divina que les dice que el bautismo en agua
debe ser solo en el nombre de Jesús, y no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, proclamando la unicidad de Dios y que Jesús es Jehová manifestado en carne, y declarando la doctrina de la Trinidad como una falsa doctrina. Esta polémica dividió a la Iglesia y la mantiene dividida hasta hoy. El grupo que se separa se llama Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ambas iglesias, Asambleas de Dios y Pentecostal Unida, siguen subdividiéndose al tiempo que más creyentes recién convertidos a Cristo y al pentecostalismo se les van uniendo. De Asambleas de Dios surgen muchas iglesias del presente. Del unicismo surgen varios grupos, también conocidos hoy como apostólicos. Del nombre, solo Jesús, unicistas, no unitarios. Unitarios y unicistas es un término que podría parecerse, pero que en el fondo es muy distinto. Los unitarios son los arrianos, los adopcionistas, los testigos de Jehová y grupos similares. Toman a Jesús como figura humana solamente, no divina. Para los unicistas, Cristo es Dios. Tema 1.6. Las grandes iglesias pentecostales. No hay muchas grandes iglesias pentecostales en América y en todo el mundo. Pero en los principios del siglo XX, tras el avivamiento pentecostés, solo estaban las que a continuación se mencionan. Por derecho de antigüedad, la Iglesia de Dios, que ya hemos hablado de ella, iniciada en 1886, toma fuerza durante el avivamiento, no en Azusa, sino en Cleveland, aunque no se puede dudar de la influencia de Seymour y Pike. La mayor desde su nacimiento hasta hoy, la Iglesia Asambleas de Dios, la que a su vez será iglesia madre para muchos movimientos trinitarios. En Brasil más de 11.000 iglesias, en México más de 6.000. La Iglesia Unicista, Pentecostal Unida Internacional, también se dividirá varias veces, hasta hoy. Muchas iglesias han surgido desde ahí, como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En 1916, inicia en Puerto Rico la Iglesia de Dios Pentecostal MI, fruto también de los misioneros surgidos de avivamiento en Azusa, hoy presente en cerca de 50 países con un énfasis misionero. Y cada vez más, la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de Santidad Bautizada en Fuego, Iglesia de Santidad Pentecostal Internacional, los Bautistas Libres, etcétera, etcétera. En el presente, en cada país de América Latina, existen grandes movimientos. Destacan las mega iglesias de Guatemala, Colombia, Argentina y sobre todo Brasil, pero ninguna más numerosa que las de África. A la iglesia Los Amigos no se le considera una iglesia pentecostal. Ya hemos visto que viene desde siglos antes. Es más bien una iglesia de santidad, pero también se nota un avivamiento en algunas iglesias, no por manifestaciones espirituales pentecostales, sino por su trabajo de evangelismo y misiones. Tema 1.7. El pentecostalismo en América Latina. Cada año se forman cientos de iglesias, mayormente en la línea pentecostal. Las iglesias tradicionales también crecen, pero no tanto como el pentecostalismo. Estas representan hoy aproximadamente el 80% de las iglesias cristianas evangélicas. 4 veces más iglesias pentecostales formadas en los últimos 110 años que todas las iglesias tradicionales juntas, surgidas en los casi 500 años de la Reforma hasta nuestros días. Se calcula que hoy debe haber unos 65 millones de evangélicos en general en Latinoamérica. De estos, unos 50 millones serían de pentecostales. La población total en América Latina pasa ya de 500 millones. La que pierde fieles es la Iglesia Católica, también el mundo, de donde son sacados hombres y mujeres sin Dios para encaminarlos hacia la salvación en Cristo. En Chile inició en 1902, en México desde 1905 por la entrada de misioneros y colportores. A Brasil llega en 1910 por medio de la Congregación Cristiana en el Brasil y las Asambleas de Dios. En Colombia en 1914. En general, entre la primera y segunda década del siglo XX, entra a casi toda América Latina. Tema 1.8. El pentecostalismo en México. Ya hemos descrito brevemente el origen del pentecostalismo y su derivación de las iglesias tradicionales. A México, el movimiento llegó por medio de misioneros y colportores, en su mayoría americanos,
que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en Azusa, o Topeka principalmente. La presencia de iglesias americanas como la Iglesia de Dios, Asambleas de Dios y Pentecostal Unida, en el inicio del movimiento a partir de 1905, y posteriormente la formación de iglesias nacionales, después de 1922 como ISIP, la Interdenominacional IMEC, MIEPI, Centros de Fe, Casa de Oración, además de las tradicionales ya presentes, causó impacto en la sociedad, iniciando el crecimiento de la iglesia evangélica en el país desde el norte. En las últimas 3 décadas del siglo XX, el crecimiento vino por el sur, por la influencia del protestantismo desde Guatemala, país que ha destacado desde entonces al grado de que algunos le llaman la Israel de América. El primer estado beneficiado por el Evangelio fue Chiapas, y de ahí los demás estados del sureste como Tabasco, Campeche y Yucatán. Las iglesias que más han evangelizado la zona son los presbiterianos en su inicio y más abundantemente los pentecostales hasta la actualidad. De este modo, el Evangelio vino creciendo desde las dos fronteras, norte a sur y del sur al norte. El centro del país, el Bajío, en cambio, se ha dificultado. Es el baluarte del catolicismo, es la cuna de los cristeros. Aunque llegaron protestantes desde la segunda década, es la zona que menos ha crecido. Por ejemplo, la ciudad de León, en el centro exacto del país, ofrecido por los jesuitas a la Virgen de la Luz en 1722, es el que menos evangelio tiene, menos del 2%, contra el sureste, entre el 30 y 40%. Así con todo, el Bajío, zona central de México, aunque menos marcado. Argentina tuvo su avivamiento en los 80s, tras lo cual envió misioneros y evangelistas a varias partes del mundo, incluyendo México. La acusación de que el protestantismo es extranjero, de Estados Unidos, dolarizado, americanizado, no es del todo cierto. La mayor fuerza ha venido del sur, con humildad y sin dólares. Además, es un avivamiento de las iglesias de Cristo en todo el mundo. Ciertamente Estados Unidos ha sido un puente. Han enviado misioneros y ayuda, pero el Evangelio no es de su propiedad ni de su exclusivo interés. El reino de Dios es para toda la humanidad. De hecho, actualmente Estados Unidos, Inglaterra y aún España y toda Europa requieren ayuda espiritual urgente. El cristianismo de Latinoamérica está aportando vitalidad y renovación espiritual a esos países, donde ya el Evangelio está en decadencia, secularizándose cada vez más, y donde el Islam está haciendo estragos, avanzando al doble de lo que avanza el cristianismo. Capítulo 2. El ecumenismo y la Iglesia. Las asociaciones eclesiásticas. Ecumenismo, tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Tema 2.1. La Iglesia Católica. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica siempre aplicó estrategias extremas para su crecimiento y tener un control absoluto del cristianismo bajo el papado. En el siglo XX, la civilización y el humanismo han hecho cambiar las estrategias, ahora más pacíficas. La lucha es en la política, en la cultura, en las esferas de poder, en las comunicaciones, en la intelectualidad. De 1517 hasta 1900, aunque perdió gran parte de su feligresía por las iglesias separatistas, reformadas o protestantes, es a partir de 1901 en que la salida de católicos hacia las sectas protestantes se ha venido multiplicando año tras año a un nivel verdaderamente alarmante para la curia católica. De las iglesias evangélicas, es el pentecostalismo el que más fieles atrae. En las iglesias evangélicas, la gente es atraída no solo por la modernidad, sino por la respuesta que encuentra. Mucho más enseñanza bíblica, familias restituidas, una atención mayor no solo para la salvación de su alma, sino para una mejor vida espiritual y práctica en la tierra, producto del evangelismo social que además de enseñar el evangelio, enseñan y ayudan a vivir mejor. Ministerios que llevan pan, medicinas y consuelo, ministran a su alma, se interesan realmente por ellos. En realidad, la Iglesia Católica, a pesar de sus buenas obras, es víctima de su propia desatención por el evangelio puro, la insensibilidad ante las necesidades básicas de la gente, su autoritarismo y su baja espiritualidad. Muchísima gente sale sola. No hay que ir a sacarla.
Y si a esto se suma la labor evangelística del pueblo protestante, pues sí, el catolicismo seguirá reduciéndose drásticamente. El teólogo Hans Kung, en su último libro, la declara en enfermedad terminal. Ya hoy existen ciudades con más del 50% de evangélicos, excepcionalmente hasta 95%, aunque las hay con menos del 1%. La media total en América Latina es un 13%, aproximado. Pero a principios del siglo era menor al 1% en el total del continente. Tema 2.2. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. A través del Concilio Vaticano II se dio más impulso al ecumenismo. Fue un concilio convocado por el Papa Juan XXIII y terminado por el Papa Pablo VI entre 1962 y 1965. Se trataron diversos asuntos, pero el más urgente era qué respuesta habría de darse al avance de los herejes, como eran tratados hasta entonces los disidentes. Al reconocer y aceptar los hechos, se optó por reconocerles derecho de existencia. Para ellos ya no podrían ser tratados como herejes. El hereje y la herejía deberían ser exterminados, ni protestantes, así que se les dio el estatus de hermanos separados. Los cardenales y obispos se dieron a la tarea de buscar fórmulas para contrarrestar el avance del protestantismo por otros medios. Ya no eran tiempos de persecución y exterminio, aunque aisladamente, en algunas partes, se seguían dando por iniciativas individuales. Así como en el Concilio de Trento, tras la Reforma, se hicieron algunos cambios que obviamente no fueron radicales ni suficientes. Se empezó a enseñar la Biblia en cursillos. La lengua del culto dejó de ser el latín que nadie entendía, ordenándose el uso del idioma local, entre otras. Más adelante vendría algo que aminoró la fuga de jóvenes, principalmente el movimiento carismático. Tema 2.3. El movimiento católico carismático. El movimiento católico carismático nació en un retiro de oración celebrado el 17 al 19 de febrero de 1967 entre estudiantes de la Universidad de Duquesne, Pittsburgh, Estados Unidos. No es un movimiento separado de la Iglesia Católica, es una corriente dentro de ella, aunque muchos obispos no lo aceptaron y expulsaron o movieron a sus sacerdotes. El movimiento ya ha sido aceptado oficialmente por la alta jerarquía católica, a veces apoyado, a veces no. Las iglesias evangélicas, sin pensarlo, no le dan lugar entre el movimiento pentecostés, pues la mayoría duda de la autenticidad del derramamiento del Espíritu en personas que siguen en la idolatría de imágenes, lo cual es prohibido por Dios, considerándolo solo como una estrategia más. Sin embargo, el pentecostalismo católico, llamado Renovación Carismática, ha logrado atraer a millares de personas, teniendo gran impacto en toda América, frenando un poco el éxodo católico. Tema 2.4. El Consejo Mundial de Iglesias, CMI. En 1910, en pleno auge pentecostés, hubo una reunión de ministros representativos de las iglesias tradicionales de origen europeo. Fue la Conferencia Misionera Mundial de 1910, celebrada en Edimburgo. Marcó el principio del ecumenismo moderno, siendo un antecedente del CMI. El siguiente paso fue el buscar la manera de agruparse en una sola organización que les representara y ejecutara acciones en común. Para ello se reúnen varias iglesias en Ámsterdam, Holanda, el 22 de agosto de 1948. El Consejo Mundial de Iglesias, CMI, es el mayor movimiento ecuménico cuyo objetivo es la unidad de los cristianos. El CMI agrupa a 349 iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo, que representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, algunas bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. Tema 2.5. Ecuménicos y no ecuménicos. Ni la Iglesia Ortodoxa griega ni la Iglesia Católica romana forman parte del Consejo Mundial de Iglesias, pero el Vaticano tiene relaciones cordiales con la directiva CMI, lo que ha causado la desconfianza entre las iglesias evangélicas independientes modernas. Por este motivo existe otra división entre las iglesias cristianas no católicas en dos grandes grupos:
las iglesias ecuménicas y las iglesias no ecuménicas. Las ecuménicas son las que están unidas en este y otros organismos similares, en armonía con el catolicismo, o al menos eso piensan los no ecuménicos. La gran mayoría, sobre todo los grandes movimientos pentecostales como Asambleas de Dios, parte de los bautistas y otras iglesias evangélicas, no están aquí representadas, no quieren estarlo, no desean ser consideradas ecuménicas. Lamentablemente, esto ha causado el rechazo a la unidad entre iglesias, aún en un sentido más bíblico, pues ya el ecumenismo ha sembrado la desconfianza a tales uniones. Capítulo 3. Conflictos mundiales y la Iglesia. Tema 3.1. Nueva etapa para la Iglesia y el mundo. En el siglo XX, la Iglesia entra en una nueva etapa, en varios sentidos. La tibieza y la riqueza material de la analogía con la Odisea serán más notorias a partir de la segunda mitad del siglo, haciéndose más fuerte conforme avanza el tiempo y surgen movimientos modernos. Desde el principio del siglo, la Iglesia está efervescente, abriéndose nuevos caminos al Evangelio. Además de la división doctrinal que causó el naciente pentecostalismo, los teólogos tradicionales han tomado dos caminos: el fundamentalismo, basado en la infalibilidad y autoridad de la Biblia, y la teología de la crisis, como respuesta al sufrimiento causado por la Primera Guerra Mundial. La Iglesia y el mundo entero han entrado en una nueva etapa: la modernidad, el humanismo, la industrialización, el reacomodo de las fuerzas de poder. Esto siempre trae consigo conflictos, guerras, y las guerras muchas otras consecuencias. Tema 3.2. La Primera Guerra Mundial y la Iglesia, 1914 a 1918. En primera instancia, la Iglesia evangélica abogó por la neutralidad y pacifismo. El cambio de tecnología, de armas y estrategias modernas causó 7 millones de muertes, sobre todo sobre la infantería de los ejércitos, que prácticamente fue carne de cañón para estrenar las nuevas armas. Cuando en 1917 Estados Unidos entra en la guerra, se convierte en guerra mundial. Las iglesias poco a poco van dejando su pacifismo y se unen alrededor de sus gobiernos. Los Amish, los amigos, menonitas y anabaptistas mantuvieron su firme posición pacifista. Tema 3.3. La peste de 1917-1918. Los pueblos centroamericanos no sufrieron la guerra en sí, pero no pudieron pasar desapercibidos ante algunas de las consecuencias de ella, como fue la peste de 1918 en Centroamérica. La peste era una especie de gripe, con temperatura alta y sangrado de nariz. Las casas permanecían cerradas. Fue una experiencia tremenda y horrorosa, pero a la vez una gran oportunidad para la Iglesia de mostrar el amor de Cristo. La mayoría de las iglesias ven la guerra y la peste como una tragedia, pero no se mueven. Algunas toman parte activa en la asistencia a la sociedad, como es el caso de la iglesia Amigos, que ya es tradicional su activismo ante las tragedias. Las misioneras fungían como enfermeras. Se organizaron para auxiliar a los enfermos y algunos hombres ayudaban a recoger a los muchos muertos. Tema 3.4, tema 4.4. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Esta fue la peor tragedia para la humanidad. En un espacio de 6 años murieron más de 70 millones de personas y millones más quedaron marcados o lisiados de por vida. Como pueblo, los judíos y los rusos fueron los que más sufrieron. Según el plan de Hitler, la solución final para el problema judío era que deberían ser exterminados totalmente. Los alemanes eliminaron 6 millones de judíos de la peor manera que la maldad humana pudiera inventar, usándolos en experimentos y buscando formas de asesinarlos masivamente, al menor costo. Una bala era más valiosa que la vida de un judío. Por ello se crearon los grandes hornos crematorios masivos. Rusia perdió gran parte de su población. La Iglesia Ortodoxa llegó a pecar de servilismo, tanto la rusa a Stalin como la alemana a Hitler, por quien de manera exagerada hacía oraciones como su gran líder. Hitler, a pesar de ser católico, convenía en que existiera una iglesia evangélica alemana, pero supervisada por su gobierno nazi y bajo sus propias directrices. La iglesia evangélica en Alemania quedó dividida y nulificada, a favor y en contra de Hitler. En el mundo poco se sabía de la realidad.
porque lo que más podían hacer los cristianos de entonces era orar. La Iglesia Católica firma en 1931 un concordato, un tratado entre los nazis y el Vaticano del Papa Pío XI. El anuncio que lo firmó el cardenal Pacelli fue el Papa durante la guerra. Pío XII, muy criticado por el mundo por su pasividad en la Iglesia Católica ante el exterminio de judíos. Después, el Papa Juan Pablo II pidió perdón a los judíos, pero la verdad, el nazismo había sobrepasado al Vaticano en poder. Solo el mundo unido pudo derrotarlo. Algunos sacerdotes y católicos, a iniciativa personal y bajo su propio riesgo, salvaron a miles de judíos, ocultándoles o ayudándoles a escapar a otro país. Hay muchos casos documentados de sacerdotes y particulares, como el católico Oskar Schindler, que compró a miles de judíos, y el pastor protestante Dietrich Bonhoeffer, fusilado por participar en un complot para parar a Hitler. Para no sentar un precedente, renunció a la iglesia. Uno de los pocos movimientos fue el Sínodo de Barmen, Alemania, en mayo de 1934. Un esfuerzo por evitar que la Iglesia confesante de Alemania se convirtiera en nazista protestante. Fuera de estos casos aislados, como iglesias institucionales y a nivel mundial, poco pudieron hacer, salvo como en la primera, proclamar y orar por la paz y declararse en contra de la guerra. En 1944, los japoneses aliados en Alemania atacan a Estados Unidos en Pearl Harbor. Le obligan a entrar en la guerra. Ya nadie podría decir no a la participación americana en el conflicto. Tras Estados Unidos, México, Colombia y otros países declararon la guerra a la Alemania nazi. Argentina y Uruguay permanecieron neutrales casi hasta el final. La guerra terminó con 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, matando de 2 tiros a más de 150,000 personas. Inicia la era nuclear. Se hace énfasis en esta tragedia porque la sufrió el pueblo de Dios, Israel. Porque en su tiempo los gobiernos y la sociedad inclusive no hicieron en su inicio nada para evitarlo, se dejó correr. Porque los cristianos se mantuvieron pasivos, no estaban preparados para enfrentar el desafío que Hitler representaba. Se dejaron llevar por la corriente que confundía el nacionalismo, la teología y la política. Esta experiencia debe ser una lección que nunca debe ser olvidada, sobre todo en los tiempos finales. Después de la guerra, condenados en el juicio de Nuremberg, fueron ejecutados en la horca los 10 más altos jefes nazis. Hitler se suicidó antes. Esto es figura con el libro de Esther, cuando Amán y sus 10 hijos son llevados a la horca por tratar de exterminar al pueblo judío. 10 a la horca, 10 a la horca, por el mismo crimen, a 2500 años de distancia.
acto simbólico de Dios sobre su pueblo. Este pueblo, aunque está apartado de sus funciones de ser medio de bendición para el mundo, provocado a celos con la iglesia, aún así sigue siendo pueblo de Dios. Tras la guerra, se reafirmó la necesidad de que las iglesias se unieran. Así surgió el Consejo Mundial de Iglesias CMI, descrito en el capítulo anterior. Capítulo 4. Factores de cambios en la sociedad y la iglesia siglo XX. Algunos de los efectos que ocasionaron los principales cambios en la sociedad y en la iglesia en el siglo XX, de 1901 al 2000 y por extensión hasta el 2011. 1. Las grandes guerras. Al terminar habían creado una necesidad de mano de obra y tecnología para restaurar los países destruidos. Esto crea un auge económico nunca visto ni vuelto a repetir. Las décadas posteriores a la guerra, principalmente los 50s y 60s, han sido los de mayor prosperidad en la mayoría de los países. 2. El modernismo y la prosperidad. Provocan un sentido de confianza, comodidad y riqueza que les da a los habitantes la impresión que ya todo lo tienen ganado. En lo sucesivo todo irá hacia el progreso, la tranquilidad y la seguridad. Ciertamente ha sucedido, pero esto empezó a entibiar a la iglesia. La manifestación de la Odisea de Apocalipsis 3. 3. La iglesia electrónica. La tecnología y las comunicaciones facilitan nuevos métodos de llevar el evangelio. Al principio con temor. Por ejemplo, el evangelista Gigi Ávila empezó como enemigo de la televisión, pidiendo se sacaran esos aparatos de los hogares y los destruyeran porque eran del diablo. Un par de décadas después, ya era el evangelista que más usaba la televisión, incluso con satélite, para anunciar el evangelio al mundo con gran éxito. Hacia el 2011 ya es muy común el uso del Internet y otras herramientas para ese mismo fin. Lamentablemente, como muchas herramientas de trabajo, es también un arma de dos filos. Edifica o destruye, según quién y cómo la use. 4. La iglesia y la sociedad se han vuelto más indolentes, más indiferentes. Hay grandes necesidades en el mundo y en la calle por donde pasamos, y se pone en evidencia la actitud religiosa de buena parte de la iglesia, tipo la parábola del buen samaritano, sacerdotes y religiosos indiferentes al dolor humano. Solo de vez en cuando aparece un buen samaritano. Ya pocas iglesias hacen labor social. 5. La Biblia y la oración se saca de las escuelas. Algo que había caracterizado a la sociedad americana y su gobierno era el respeto por Dios. El mismo Congreso de los Estados Unidos en su origen tenía su devocional diario antes de iniciar labores. En 1782, este Congreso aprobó la siguiente resolución. El Congreso de los Estados Unidos recomienda y aprueba la Santa Biblia para el uso en todas las escuelas. De 108 universidades, 106 eran cristianas. En la de Harvard era obligatorio el griego y latín para con ello poder estudiar las Escrituras. Que todos los estudiantes sean claramente instruidos e instados a considerar bien que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, lo cual es la vida eterna. Juan 17:3. Pero en 1960, la senadora atea Madalyn Murray O'Hair, con una nueva interpretación de las leyes, logra hacer se deje de orar y leer la Biblia en las escuelas. Una vez logrado este objetivo, se nota que la sociedad empieza a decaer en su moralidad, declive que no para hasta hoy. 6. Las modas doctrinales aparecen con más frecuencia. Siempre ha habido corrientes de pensamiento novedosas y en las últimas décadas esto se ha acelerado. Esto surge cuando el pueblo que las adopta y promueve manifiesta su desconocimiento de las doctrinas cristocéntricas y se deja llevar por modas y novedades, lo que manifiesta una ligereza en la enseñanza bíblica. Esto es responsabilidad de sus pastores y maestros. Como consecuencia, una buena parte de la iglesia ha llegado al punto de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Capítulo 5. Las otras iglesias, fuera de las doctrinas fundamentales de Cristo. Población mundial aproximada. 7,000 millones.
32.8% de la población mundial es cristiana. 2.296 millones. De estos 7.8% son protestantes o evangélicos, generalizando, o sea, 546 millones. En el mundo existen aproximadamente 2.300 millones de cristianos en general, una tercera parte de la población mundial. Aunque se les respeta a todos, podemos ver que la mayoría de esta población está agrupada en iglesias que se han apartado de una o varias doctrinas fundamentales de Cristo, con evidencia bíblica e histórica. Esto es finalmente lo que determina su verdadera identidad. Autocalificadas de este modo, nos quitamos la responsabilidad de señalar quiénes sí y quiénes no son de la Iglesia de Cristo. Su propia doctrina es lo que los califica. No hay objeción en cuanto a las diferentes doctrinas no fundamentales que se practican de diversas formas, si no comprometen la salvación o destruyen alguna doctrina fundamental. Esto es principalmente diferencia en la liturgia. Las doctrinas fundamentales y que comprometen la salvación son: primera, Cristo es Dios y la Biblia es la máxima expresión de autoridad y revelación divina. La suma de su palabra es la verdad absoluta. Salmos 199, 190. Por tanto, lo que dice la Biblia es dicho por Dios y nada ni nadie está por encima de Él ni de su palabra. Segunda, Cristo como Dios encarnado, muerto en la cruz y resucitado para salvación de la humanidad. Tercera, Cristo es Salvador, es sanador, es libertador, es la verdad. Viene por segunda ocasión. Todas las iglesias que comparten estos principios fundamentales, sean de la denominación que sean, participan de la Iglesia de Cristo. Si alguna objeta, anula, contradice o no cree alguno de estos principios, por este hecho pierde tal privilegio, no porque otros se lo nieguen. Factores que determinan por sí mismas su posición, el alejamiento de estos principios. Las iglesias que ponen por encima de la Biblia la palabra del hombre. No basta con citar la Biblia, debe otorgarle su supremacía como palabra de Dios y obedecerla. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Las tradiciones de hombres no tienen mayor ni igual autoridad que la Biblia. Las tradiciones solo valen si están diciendo lo mismo que la Biblia. Si se dice ser Iglesia de Cristo, ha de tener a Cristo como cabeza y seguir su evangelio. Quien agrega otro evangelio u otras palabras o las quita, entra además en maldición, será anatema, borrado del libro de la vida. Así nos dice Gálatas 1:8-9 y Apocalipsis 22:18-19. Si su máxima autoridad no es Cristo, sino un hombre, un héroe, un filósofo o una persona santa, será entonces iglesia o seguidor de ese personaje, no de Cristo. Si no cree que Cristo es Dios, no es parte de la Iglesia de Cristo, aunque así se anuncie. Tampoco es Iglesia de Cristo si comparte sus altares con diversos dioses o filosofías. En resumen, para la mayoría de los cristianos, el cristianismo es solo una religión. Pero el cristianismo real, auténtico, es más bien una forma de vida, y su evidencia es que cambia vidas. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente. Manifiesta su fe, su amor, su paz, su gozo. Gálatas 5:22-23, Efesios 4:28-29. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35. Nadie tiene que señalar a sus semejantes por su fe, por sus frutos, por sus actos, se señala a sí mismo. Y esto vale a nivel institucional y a nivel individual. La religión que no cambia vidas para bien no sirve. Capítulo 6. Los reedificadores contemporáneos. Estos hombres y mujeres son los de mayor prestigio hoy, al menos los más conocidos. La evidencia es que han sido personas que han acercado a miles y hasta millones de personas a los pies de Cristo. Les han enseñado a leer la Biblia, a orar, a conocer a Dios. Ante la imposibilidad de citar y honrar a todos los siervos que invirtieron su vida en servir a Cristo y a su iglesia, pondremos solo unos pocos que podrían a su vez ser representativos de su país. Aún a ese nivel, también es difícil elegir a uno solo, habiendo muchos.
Disculpen si no he puesto al que considera usted el más representativo. Me es imposible conocerlos y calificarlos a todos correctamente. Así que estos son solo un ejemplo. Tema 8.1. Billy Graham, Estados Unidos, 1918 al presente. Es considerado el evangelista con mayor alcance para predicar el evangelio a millones de personas. Muy aceptado por la mayoría del pueblo evangélico, aún por anglicanos, católicos y ortodoxos, pero para otros ha resultado polémico por su posición de procatólico, antijudío y anticomunista, aunque él procura mantenerse centrado como amigo de todos, pero sin compromisos radicales en uno u otro sentido. Lo importante de la carrera de Billy Graham es que ha llevado el evangelio a millones de personas en gran cantidad de países por varias décadas. No hay un evangelista que le supere en este sentido. Muchos siervos prominentes fueron convertidos alguna vez por sus prédicas, aún a través de la televisión, extendiendo su fruto. Tema 6.2. Alejandro Ruiz Muñoz, México, 1921-2003. Hijo de un matrimonio bautista, Alejandro Ruiz llega a ser uno de los principales obispos de la Iglesia Metodista. Traductor de la Biblia a diferentes lenguas autóctonas, un hombre interesado en que la Biblia llegara hasta el último rincón de todas las etnias de México. Con el obispo Alejandro Ruiz Muñoz renació un espíritu de cooperación en todos los niveles de trabajo de la denominación. Fue reelecto por 3 periodos consecutivos al episcopado. En ese tiempo hubo logros importantes a nivel nacional. Don Gonzalo Báez Camargo, otro de los pilares del Evangelio en América Latina, contemporáneo y prácticamente del mismo nivel que el obispo Ruiz, también metodista, escribe que este siervo de Dios era un hombre sencillo, gran dirigente, juicioso y práctico. Entre sus múltiples actividades fue profesor de varias instituciones teológicas. Tareas en apariencia comunes, pero que en conjunto muestran su fidelidad, amor a las almas y dedicación de su vida al servicio de Cristo y su Evangelio. No es el emblema único, pero sí es un emblema muy representativo de los hombres de Dios en México. Tema 6.3. Otoniel Ríos Paredes, Guatemala, 1927-1998. Guatemala, como otros países, tiene muchos siervos de Dios que podrían calificarse como reedificadores de la Iglesia por sus enseñanzas y su anhelo de ver a la Iglesia de Cristo fuerte y triunfante. En representación de estos ponemos al doctor Otoniel, aunque polémico para algunos en su doctrina, realmente un siervo de Dios que enseñó a miles de discípulos y del que surgieron docenas de maestros de alto nivel. Su énfasis fue el estudio de la palabra, la alabanza renovada y la preparación de la Iglesia para ir con Cristo. Por este esfuerzo en la enseñanza de la palabra de Dios, se multiplicaron miles de iglesias por muchos países. Un ejemplo de comunión con Dios basado en el estudio y la oración a un nivel que le produjo grandes experiencias para él y los que estuvieron cerca de él. Tema 6.4. Ignacio Guevara, Colombia, 1913-2011. ¿Cómo le ha ido en estos ya 98 años ya caminando en el 98, no, Ya pastor? estoy caminando en los 98. Es posible que llegue a los 100. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estaría muy contento llegar a los 100, pero no en una silla de ruedas. Cuando los cristianos retomen el propósito, la palabra se abrirá y veremos ese plan diseñado por Dios para la eternidad. Por eso oro y palpita mi corazón al ver que cada grupo desarrolla el propósito No eterno. sabía nada de Este fue su radio, pensamiento y forma de ver el Evangelio para muy Colombia. novicio en cuanto a eso. Niño de la calle durante 5 años, Tenía durmiendo que escribir cubierto solo los con papel mensajes. periódico, comiendo desperdicios de la basura, hasta llegar a ser uno de los hombres más representativos del Evangelio en Y Colombia. vivía en Bogotá 5 años en las calles, durmiendo en los andenes, en una cueva detrás del circo de Santa María, arrancando avisos de las paredes, haciendo rollos de papel, y allí vivíamos como ratas en aquellas cuevas. Y buscábamos comida, a veces cuando abrían la plaza entrábamos, oro por los gobiernos, oro por los médicos, oro por distintas personas para que haya un cambio en la nación y haya un avivamiento del espíritu, que es la única solución al problema de la sociedad humana, no solo en Colombia, sino en todas las naciones.
uno de los hombres más representativos del Evangelio en Colombia, fundador de cientos de iglesias, una de las más grandes en Medellín, con cerca de 9,000 personas, fundador de la Misión Panamericana, el primer programa de radio evangélico, y muchos logros más para el reino de Dios. Hombre humilde, cuyo único propósito era servir a Dios, logró cosas que nadie podía imaginar. Yo no busqué estar donde he llegado, solo he querido servir al Señor y a los demás grupos. Estamos muy fuera del propósito de Dios, por eso Él nos está fluyendo. Efesios 1:4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no para formar denominaciones, sino con el fin de que fuéramos limpios y sin mancha delante de Él. Tema 6.5. Carlos Alberto Anaconda, Argentina, 1944 al presente. Para algunos es el Billy Graham hispano. Siendo un próspero hombre de negocios, Dios lo llamó y lo levantó como evangelista de su reino y como tal, ejerce su ministerio desde el año 1981. Comenzó su ministerio predicando en la década de los 80 en las villas de emergencia del Gran Buenos Aires. Su mensaje ha sido oído por multitudes de personas de distintas razas y condiciones sociales de los 5 continentes. Se estima que varios millones de personas tomaron la decisión por el Señor Jesucristo en sus cruzadas. Actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires y preside el equipo Misión Cristiana Mensaje de Salvación de la Unión de las Asambleas de Dios y es miembro de la Iglesia en Buenos Aires, de su página oficial. El presentar algunas figuras representativas es más para complacer a la naturaleza humana que necesita un referente de carne y hueso como ejemplo, que sí es posible vivir la vida cristiana a plenitud, ofreciendo un alto servicio a la comunidad, a la iglesia, a Dios. Sin embargo, hay un gran número de personajes, verdaderos cristianos también, en algunos casos quizá a un nivel espiritual aún más alto que los aquí citados, pero que permanecen en el anonimato. Porque el cristiano no busca la gloria y el reconocimiento para sí, busca la salvación de las almas, busca la gloria de Dios y agradarle a Él más que a los hombres. Pregunta Dios a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás enojado? Responde Elías: los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. Tranquilo, Elías, le responde Dios. Tengo por aquí a 7,000 como tú, que no han doblado rodilla ante los dioses falsos. Parafraseando Primera de Reyes 19. Elías pensaba que era el único, porque no veía a nadie más. Pero hay muchos siervos de Dios fieles que no se promocionan, por ello se ven más otros. Capítulo 7. La Iglesia Denominacional de Luz en Luz. Vamos a usar una simetría para mostrar la secuencia de lo que parece el plan de Dios para la restauración de su iglesia. Repasemos la caída espiritual de la iglesia en los primeros 5 siglos. Esta caída espiritual es como consecuencia de abandonar doctrinas y actitudes de la iglesia en sus primeros siglos. Durante casi 300 años la iglesia fue fuerte espiritualmente hablando, pero siglo a siglo fue dejando en el camino doctrinas básicas. Vamos a terminar la figura que hemos venido presentando en los diferentes periodos anteriores. Recapitulando. Año 100 aproximadamente deja de haber apóstoles. Año 200 aproximadamente deja de imponerse las manos para recibir autoridad y bautismo del Espíritu. Año 313 inicia el sincretismo, lo que hace decaer la santidad como forma de vida entre los cristianos. Año 400 aproximadamente se deja de bautizar como señal de nuevo nacimiento, se bautiza a niños. Año 500 aproximadamente la salvación ya no es por fe, ahora es por obras. Del año 500 al 1500 tenemos el oscurantismo, la Edad Media. La Reforma llega a partir de 1517 y con ella la restauración de las doctrinas que se habían perdido. Esta restauración es en el mismo orden, pero a la inversa, es decir, primero se restaura la última doctrina que se había perdido. Año 1517 se predica por la salvación por fe. Por Martín Lutero surgen los luteranos y calvinistas.
Año 1606 aproximadamente se restaura el bautismo bíblico por los anabaptistas y bautistas. En 1650 inicia George Fox con su movimiento de santidad anticipado. Después de 1738 Juan Wesley hace énfasis en la santidad, restaurando así la tercera doctrina perdida. Surgen los amigos, metodistas, wesleyanos y nazarenos. En 1900, con el avivamiento pentecostal vuelve a hacerse uso de los dones del Espíritu Santo, la imposición de manos, la profecía, etc. En 1970 aproximadamente inicia el uso del ministerio apostólico. En Guatemala, en Estados Unidos, en Australia, surgen personajes que se les atribuye el título de apóstol. Los que inician ciertamente tienen un testimonio de trabajo, enseñanza, levantamiento de iglesias, pero después de ello se hace abuso de tal ministerio. También muchos siervos como Ignacio Guevara, Jesús Castelazo y muchos más, fundando cientos de iglesias, haciendo labor apostólica sin declararse como tales. Como quiera que sea, el hecho es que ese ministerio se restituye independientemente de lo que se piense. El hecho está ahí, ya es historia, y la simetría se completa. Además de ver la restauración en un orden diacrónico, vemos también una interesante relación de los diferentes grupos de iglesias, donde tal parece que a cada grupo se le asigna una tarea en la restauración. No es solo una iglesia la que restaura las doctrinas, no todo se le dio a los luteranos, lo que parece indicar que se nos ha dado la luz actual en partes. Y ciertamente hemos venido de luz en luz. Esto pareciera indicar que el orden de la restauración no fue accidental, es como si obedeciera a un plan divino, que como siempre el humano no ha logrado llevar con pureza en su totalidad. Pero hoy estamos en nuestro tiempo, hoy es nuestra oportunidad. No hay excusas, tenemos la Biblia con libertad, tenemos al Espíritu Santo guiando y redarguyendo al que lo quiere escuchar y tenemos la experiencia de 2000 años, es nuestro turno. La iglesia hoy es la luz del mundo delegada por Cristo. Hoy la luz es mayor, la responsabilidad es mayor. Somos la oportunidad del mundo para que salga de tinieblas. Si no, ¿quién más? Hemos terminado de presentar la historia de la Iglesia de Cristo. Es nuestro mayor deseo y propósito, según la función que nos ha sido encomendada, haberle sido de utilidad. No hay mayor privilegio y satisfacción que cumplir con la tarea asignada a este siervo para el reino de Dios. Le invitamos a que llene los cuestionarios y compruebe si realmente los estudios en video le fueron de utilidad. Ya tendrá más ideas de cómo fue el desarrollo de la iglesia y podrá responder preguntas sobre este tema. Los cuestionarios no tienen costo. Puede solicitarlos por correo electrónico a la dirección en pantalla, para que los estudie en casa, en la iglesia o en el instituto individualmente o en grupo. Ahora le invitamos a que vea y analice el video 8, los hechos de la iglesia hoy. Ya no habla de historia, es un análisis de los tiempos actuales, lo que ha hecho la iglesia, lo que no ha hecho y lo que proyecta en el futuro cercano antes de la venida del Señor, a quien estamos esperando ya muy pronto. Participan en este video 24 personajes, líderes en su mayoría de diferentes denominaciones con quienes tenemos algún contacto y nos han proporcionado sus valiosas y expertas opiniones. Cada quien en su función, hagamos nuestro servicio al reino, como siervos, como amigos, como personas redimidas, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sembradores de la buena semilla, Ministerio de Enseñanza y Evangelismo. No son las obras de San Agustín ni de San Ambrosio que harán tan sabio a un varón de Dios
como la historia de la Iglesia leída y examinada meticulosamente. Lord Francis Bacon. esperando ya. Lo único que nos mantiene de pie es que tú vienes. Solo estamos de pie porque esperamos estar contigo muy pronto. Solo estamos de pie porque anhelamos estar contigo muy pronto. Oh, sí, ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ¡Sí, Señor Jesús!